Qué hermoso es alabarte, Señor, al iniciar el día. Los ángeles La esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad psiquiátrica y es una enfermedad de las graves psiquiátricas. Las hay más leves, hay trastornos menores, pero este es un trastorno mayor. ¿Por qué? Porque nos separa completamente de la realidad. De hecho, es un trastorno que altera absolutamente la percepción de la realidad y al que lo padece le desconecta completamente de la realidad. Es una enfermedad que, a diferencia de otras, suele aparecer en edades muy jóvenes, en la segunda, tercera década de la vida. Y mucha gente dice, esquizofrenia, de varones, es cosa de varones. No, señores, no. Es igual para varones que para mujeres, así que eso es un mito, descártenlo. Nos puede dar lo mismo a los varones que a ustedes las mujeres. ¿Por qué? Porque gradualmente la mente de la persona que tiene esquizofrenia se va desorganizando. No es una cosa de hoy para mañana, sino que va poco a poco. Claro, lo florido es cuando el paciente aparece con un brote psicótico, que suele aparecer en la urgencia. Pero hasta ahí suelen haber habido cambios de su personalidad, sobre todo cambios de sus relaciones con los demás que se notan, porque acuérdense, la mayor es un trastorno de la percepción de la realidad y por lo tanto uno se escapa de esa realidad. Tiene hay unos síntomas que son negativos y otros que son positivos, es decir, unos que son muy floridos y otros que apocan, aplanan, achantan. En vez de explicárselos yo, porque sería un lío con tanto concepto, vamos a hacer unos dibujinos. Vengan para acá, para la pizarra. Vamos a hacer unos dibujinos de los síntomas positivos de la esquizofrenia, que no es que sean positivos en cuanto a calidad, sino que son positivos en cuanto a manifestación, para que vean ustedes lo importante que es. Primer síntoma. Vamos a pintar aquí un ojillo con su parpadillo y sus cejillas, y vamos a poner aquí, pues como si la persona estuviera viendo una espada afilada que le apunta hacia él, porque luego les contaré que uno de los tipos de esquizofrenia es la parte paranoide, es la de que me están espiando, me están atacando. Este individuo ve una espada. ¿En la realidad qué hay? Nada. No hay absolutamente nada en su campo visual, es decir, toda la espada la está creando su cerebro. Eso se llama alucinación. En este caso, al ser de los ojos, es una alucinación visual. ¿Qué hay que diferenciarla de la ilusión? ¿Se acuerdan ustedes el Quijote? Lo de los molinos de viento que convertían en gigantes. Sí que había molinos y él los alteraba en gigantes. Eso sí es una ilusión óptica, porque hay un objeto que el cerebro lo deforma. Aquí no hay objeto. Pasa lo mismo con la orejilla. Es decir, tienen alucinaciones auditivas. Sobre todo, la parte paranoide suelen tener alucinaciones de conspiración de gente que está hablando mal de ellos. Y no hay nadie, en absoluto. Es decir, pueden estar solos en un espacio vacío, como un campo de fútbol, y se creen rodeados de gente que está cuchicheando contra ellos. Alucinación auditiva. Claro, todo esto les hace, ¿el qué? Elaborar. Todo ese tipo de información falsa y fraudulenta lo elaboran en sus cerebros, con lo cual las ideas normales, que todo el mundo tiene por asociación de informaciones y por creación de nuevos circuitos neuronales, que siempre representamos aquí con la bombillilla, las ideas normales de las personas con esquizofrenia son muy raras. Por eso los ponemos así como una bombilla hexagonal, que a ver las haylas. ¿Por qué? Porque son lo que se llama ideas delirantes. ¿Y por qué se llaman ideas delirantes? A ver si acabo de escribirlo bien. Porque como parten de una información muy falsa, las asociaciones son muy raras y por lo tanto son unas ideas que solo ellos entienden. Es imposible que nadie que tenga ese delirio en la cabeza las entienda porque no tienen ninguna conexión lógica. Claro, con esa información que entra de la realidad, en este caso de una realidad que no existe, esa tortilla que se hace dentro, ¿qué nos pasa? Que tenemos en el cerebro de las personas con esquizofrenia lo que se llama pensamiento desorganizado. Es decir, las ideas son un caos desorganizado.
Las ideas son imposibles de seguir, son unas ideas que se pegan unas con otras, hay lo que se llama saltos de pensamiento, es decir, está pensando una cosa y rápidamente pasa a otra, es un descontrol que se manifiesta físicamente en el verbo, es decir, el verbo, la palabra de la persona con esquizofrenia, lo que nos cuenta, lo que nos dice, es un caos completo. Por lo tanto, nosotros no nos enteramos de nada de lo que nos dice, porque no es que nos hable en otro idioma, es que nos habla sintácticamente igual frases correctas, pero que no tienen conexión ninguna. El discurso no tiene hilo. Claro, eso le separa más de la realidad. Toda esta sintomatología, que en unos casos está más acentuada y en otros menos, le separa de la realidad de tal manera que el estado de ánimo de la persona esquizofrenia puede ser normal, puede ser de estar gritando, puede ser de estar muy triste. Oscila. Es un estado de ánimo que en segundos pasa de estar llorando, a estar riendo, a estar normal, a estar cabreado, a estar agresivo. Es simplemente fruto de esa desorganización. De hecho, esquizofrenia es esquizo, partido, y frenos, mente, mente partida. Fíjense que de dibujitos, yo me voy, les dejo con los dibujitos. Fíjense que de cosas le puede pasar a la persona que tiene esquizofrenia por su cerebro. Claro, esto nosotros tenemos que detectarlo. ¿Cómo lo detectamos? Pues lógicamente la persona que ya está en brote psicótico no nos lo va a contar, nos lo tendrá que contar la familia, nos lo refiere la familia. Y ya les digo, el brote psicótico suele ser el corolario de unas alteraciones que la familia ya va refiriendo y dice, sí, ahora tiene 25 años, pero ya cuando tenía 15 empezó a meterse mucho en su cuarto, empezó a perder a los amigos, empezó a no hablar con nosotros, a no relacionarse. Ojo, no tiene nada que ver con el autismo, es otro espectro radicalmente distinto. Esto ya les digo, es una desconexión. Con lo cual, nunca es, ¿era un niño normal? ¿Era un adolescente normal? ¿Era un adulto joven normal? Y de pronto rayóse. Eso lo diferencia muchas veces de las crisis tóxicas de sustancias, de drogas, que hay veces que se parecen mucho. No, esto es más larvado y acaba siendo ese brote psicótico. Y ese brote hace que vaya a la urgencia. Y en la urgencia le ponen tratamiento o incluso lo ingresan. Se produce el ingreso del paciente con esquizofrenia. Y claro, el tratamiento que le ponen es un tratamiento farmacológico. La base del tratamiento de la esquizofrenia es la farmacología, los fármacos que se denominan antipsicóticos. Problema, dan muchos efectos secundarios. Al dar muchos efectos secundarios, ¿qué pasa? Que normalmente el enfermo cansa y los deja. ¿Qué pasa cuando los deja? Brote psicótico de nuevo. Y vuelta a empezar, y vuelta a empezar, y vuelta a empezar. Por eso hay que acompañar esa farmacoterapia, esas pastillinas, con tratamiento psicológico, es decir, con psicoterapia. Terapia cognitiva y terapia conductual, es decir, modificar esas ideas raras, entre comillas, que tiene la persona, desconectadas de la realidad, y corregirlas, y modificar sus conductas inadaptadas. Y ojo, la psicoterapia no para en el enfermo, tiene que abarcar también a la familia, porque la familia sufre muchísimo. La familia, desde poder sufrir agresiones, a sufrir incomprensión, a sufrir aislamiento, a sufrir por la proyección de que está su familiar sufriendo y pasando las canutas. La familia de una persona con esquizofrenia es una condena como de las peores que le puede tocar a uno en la vida, por lo tanto hay que apoyarles mucho también. Eso no se puede perder. Ya saben, la esquizofrenia, ya hablamos en su día, sí, era muy hereditaria, el 80% se heredaba, no la enfermedad, sino la susceptibilidad a que la interacción con el ambiente nos acabara haciendo síntomas psicóticos menores y luego acabáramos en el brote psicótico. Apoyemos a los enfermos de esquizofrenia y apoyemos a las familias. No les estigmaticemos, no los dejemos solos, porque el apoyo social también es muy importante. Cubano de adentro y de abajo está de nuevo en casa de Niurka por la situación de su hijo. Tuve la curiosidad de buscar en internet un documental científico de lo que es la esquizofrenia. Explica científicamente cómo el individuo que es esquizofrénico pierde la noción de la realidad y sin tratamiento, con las pocas posibilidades que hay aquí dentro de Cuba de adquirir los medicamentos, se duplica la reacción. Está clarísimo en ese documental que le acabo de poner cómo el individuo no tiene noción ninguna de la realidad. Y el hijo de ella, aquí está, certificado por los médicos que es esquizofrénico. Entonces ella me cuenta, tu hijo estuvo 20 días en la unidad de intrusión o la unidad del MININ. Estuvo 27 días, estuvo entre 27 días en la unidad de playa en intrusión, pero aparte él estuvo 72 horas aquí en la unidad de Capri
estuvo 72 horas en la unidad de Santiago de Las Vegas y de ahí fue entonces llevado para Playa, para la Quinta, donde estuvo 27 días. Escuchen bien, 27. 72 horas en el calabozo de una unidad y 72 horas más en el calabozo de otra unidad y 21 días, 27 días en Playa, en la unidad de la Quinta. En la unidad del Minin de Playa, haciendo investigaciones o quién sabe con qué objetivo lo tenían ahí. La indolencia con que trata lo mismo la fuerza represiva del Minin de la policía que el poder judicial a un individuo, aún sabiendo que no tiene noción de la realidad. Pero imagínense cuál es el delito de este ciudadano. Colocar un boletín pegado a una fachada, que esto lo ha hecho cientos de miles de veces el gobierno. No solo ha colocado propaganda gubernamental pegada, sino pintar murales políticos. Pero además, hoy en Cuba hay cientos de grupos musicales que cuando hacen propaganda los pegan en la fachada de la ciudad. ¿Dónde está el delito para mantener un individuo esquizofrénico ahora mismo que está en la cárcel de Valle Grande? ¿Qué delito? ¿Qué le están buscando? ¿Dónde está el delito? A esas víctimas de una enfermedad grave, porque la esquizofrenia está considerada una enfermedad psiquiátrica grave. Detalles están en el video que le acabo de enseñar. Aquí está certificado por los médicos. Pero a todas esas, en estos momentos, no se sabe si está medicamentado o no. Hace 10 días que yo le llevé el medicamento y no he podido tener comunicación con él, sin saber si está tomando el medicamento ni qué ha pasado. Esta es la Cuba que hoy forma parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Qué vale un ser humano para la política gubernamental? Porque Niurka es bibliotecaria independiente, porque Niurka no está de acuerdo con el sistema gubernamental, porque Niurka está catalogada de contrarrevolucionaria. Yo también soy contrarrevolucionario. Yo no es que esté catalogado solamente de contrarrevolucionario, yo me califico de contrarrevolucionario por esto que estoy diciendo, por decir estas verdades, por defender las injusticias que comete el sistema judicial contra indefensos, en este caso, enfermos individuos. Tu hijo lo único que hizo fue pegar boletines. ¿Pegar boletines? ¿Cuál es el delito? Boletines que son, boletines que en realidad no son para pegar, boletines que son para entregárselos a las personas, porque ese es el boletín que hace el Partido Cuba Independiente y Democrático, donde es para entregárselo al pueblo, donde dice la verdad de todo lo que está pasando en Cuba y en el mundo. Eso no es para pegarlo, eso es para entregárselo en las manos a las personas. Y ni tan siquiera se puede calificar uno de esos boletines que esté incitando a la violencia, porque ninguno incita a la violencia. Solamente dice la verdad. Ahora, ¿qué sentido de humanidad tiene el gobierno o el desgobierno, el sistema judicial con respecto a un enfermo psiquiátrico? Vaya. Pero no se trata de una enfermedad cualquiera, estoy ratificando esto, se trata de esquizofrenia, una enfermedad grave y de un individuo que no ha cometido violencia ninguna, ni al arrestarlo, ni dentro del calabozo, ni dentro de la prisión. ¿Cómo es esto posible? ¿Qué hay que investigar? ¿Qué hay que sancionarle a este ciudadano? ¿Dónde está el delito? Porque hay ensañamiento con él, porque la madre es contrarrevolucionaria. Siempre especifico, esta persona es también contrarrevolucionaria de la revolución de Fidel Castro, no del concepto de revolución real. Ahora mismo, ¿cuántos días hace que fuiste a la visita? 10 días. 10 días que fue a la visita. Llevó los medicamentos, pero nadie le ha ratificado. Él no me ha llamado. Si lo están medicamentando. ¿Por qué? Porque no hay comunicación. Es un castigo, una tortura. Un hijo que todavía necesita de la conducción de su madre. Porque imagínese, para una persona que pierde la noción de la realidad, ¿qué significa la madre? Creo que es demasiada indolencia por parte de las autoridades gubernamentales. No hay razón ni lógica para ese tipo de tortura sobre un ser humano, encima de la enfermedad
que lo sentencia durante toda la vida, porque es incurable la esquizofrenia, a vivir en esa incertidumbre de existencia. ¿Qué tiempo lleva en la prisión de Valle Grande? Ya lleva un mes. Lleva 30 días, un mes en la prisión de Valle Grande. Para ser más exacto, 31 días. Quisiera que algún funcionario del sistema jurídico de Cuba intente explicar por qué, intente justificar un delito. ¿Acaso es un criminal? ¿Es un terrorista? ¿Es un buscapleito violento? Ni tan siquiera padeciendo esa enfermedad, este individuo se va de las reglas de la convivencia social en paz de los seres humanos. Él lo tienen encerrado, pero el peligro no es él. El peligro es el régimen castrocomunista, asesino, indolente y también inhumano. Repito, no existe delito en este caso. Sí, Niurka, si querías agregar algo. Yo estoy en contra de todo lo que le han hecho a mi hijo, que yo les dije a ellos que los boletines eran míos, que por qué no me trancaban a mí, los sueltan a él, ellos no hacen nada. Yo no tengo ni siquiera un número de causa de mi hijo, porque él no tuvo instructor nunca. Él nunca tuvo instructor en playa. En instrucción él no tuvo instructor. A mí me atendía el jefe de los instructores, que era el que salía y me daba la cara, porque él no tenía instructor. Que si hoy, que si mañana, y nunca me dieron un número de causa. Nosotros, en nombre de cubanos de adentro y de abajo, que repito, no soy yo solo, pedimos la libertad inmediata de Eugenio Eduardo Sierra Ortega. Pero además, clamamos a las Naciones Unidas, porque en esto tiene responsabilidad las Naciones Unidas, porque es una violación flagrante de derechos. Libertad inmediata para Eugenio. Y que se le pida disculpas, y que se le ayude en el tratamiento, en los medicamentos, y no se le trate como hasta ahora lo han tratado, peor que un animal. Es como golpear a un animal porque no tenga la inteligencia del hombre. Repito, la esquizofrenia, la persona pierde la noción de la realidad. Toda su personalidad, todo su carácter se ve afectado, desgraciadamente, por esta enfermedad. A levantar las voces, los que se sientan humanos, cristianos, los que tengan amor al prójimo, a levantar la voz por esta atrocidad. Como dijo Martí, parafraseando lo que dijo Martí, cualquier injusticia cometida sobre otro ser humano se está cometiendo sobre mí o sobre ti, que estás mirando también esta injusticia. Por eso, abajo el castrocomunismo, fuera de Cuba los asesinos, los indolentes, los incapaces, los mediocres, los esbirros, y fuera también el gobierno dictatorial.